escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora. Mexicanas y mexicanos. Esto es Metropolítica. Infrastructure. El análisis Cállate, chachalaca. Que nadie pidió. Ahora dale un beso, cabrón. Lo más relevante y divertido de la política nacional. Haya sido como haya sido. te lo resumimos. Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse. Hemos sido tolerantes hasta excesos críticos. Esto es Metropolítica. y comenzamos. Y tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida. No fue albur, no sean así. Hasta morir. Ay, mucha. Muchísimas gracias. Bienvenidas a todas y a todos. Esto es Metropolítica, el programa que hace ejercicios de vocalización inspirados en High School Musical. En Sharpay. Exactamente. ¿Cuál es tu personaje favorito de High School Musical? Sharpay. Exacto, sí. Compartimos, entonces. Entre ella y Troy. No. Troy ¿Sabes era... quién me gusta? La niña que toca el piano. Ah, la rechazada, ¿no? La pendeja. Sí. La que seguramente tiene más varo que todos los demás, Exactamente. pero que nadie quería. Sí, muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Los saludamos como siempre desde la base de la pirámide para hablar sobre un tema precisamente que tiene que ver con esto, con la base de la pirámide, con los menos afortunados, con los menos... con esas personas que poco o nada importan para los gobiernos. Hablaremos sobre la pobreza en México, específicamente sobre este nuevo informe que publicó hace unos días el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, basado en la encuesta nacional de ingreso y gasto del INEGI, donde salen datos bastante interesantes que, bueno, ya entraremos en materia. Y para hablar sobre este tema, cuento como siempre con mi hermana de todo el alma, de toda la vida, de todo el corazón. ¿Cómo estás, Jimena? La top. La top. Muy bien, muy buenas noches a todas y a todos. Para mí es un gusto estar otro martes aquí con todos ustedes. En especial un saludo a mi mamá que nos está viendo como todos los como martes. siempre. Un saludo, mami. ¿Crees Y que me pues, pueda adoptar tu mamá? No, No. ya con un hermano es suficiente. Y ya soportándote. Bueno, así. pero yo ya pasé la pubertad. O sea, ya no causa tanto problema. No Duermo lo con sé. el perro, es que... Ah, sí, me parece bien. Si el perfecto. perro te acepta, no hay ningún problema. Excelente. Y pues me interesa mucho hablar sobre este tema. Ya ves que estaba medio renuente cuando me dijiste, dije, ay, otro tema. Ay, me que va a poner a estudiar No, este pendejo. Otro tema que me va a aburrir, voy a estar ahí sentada, escuchando. Esto queda para la historia. A Jimena le aburren los pobres. Fascista, diría yo. Me aburren tus ideas de pronto, que quede claro. Pero después que me adentré un poquito más y me empecé a dar cuenta que es una de las materias que estoy llevando en este momento, dije, Excelente. oh, qué interesante abordarlo desde donde espero lo podamos abordar. Perfecto. Y es que sí es muy interesante, sobre todo considerando que esta encuesta nacional de ingresos y gastos de el INEGI, pues abarca desde el 2018, es decir, desde el gobierno de Andrés Manuel, hasta noviembre del 2020, es decir, gracias a esta encuesta y gracias a este informe del Coneval, pues podemos saber qué tal le ha ido a este gobierno, que pues una de sus premisas, una de sus frases más conocidas era por el bien de todos, primero los pobres. Vamos a ver qué tal les está yendo en este campo, en este rubro.
Y primero, Jimena, pues te preguntaría específicamente con o conociendo el discurso obradorista, pues qué tan importantes o qué significan los pobres para Andrés Manuel López Obrador, o aunque sea en su discurso. Pues en su discurso, al final de cuentas, siempre va a ser un populista él, y desafortunadamente en México más de la mitad de la población se ubica dentro de esta línea de pobreza. Algunos más, algunos menos, pero a final de cuentas pobres, y cuando se les vende una idea de bienestar, evidentemente te va a jalar hacia el programa social, hacia los apoyos, hacia las ayudas, y hacia este discurso sumamente populista de Obrador de primero los pobres, cuando muchas veces incluso se evitaba hablar de la pobreza en el país en sexenios pasados. Así es. Bueno, es que eso es muy cierto. Es muy cierto, la pobreza no jugaba, o más bien la gente pobre no jugaba o no tenía un papel tan determinante y además, en el discurso. Cuesta trabajo darse cuenta que estás por debajo del ingreso y que estás literal más abajo de la base de la pirámide. Que también eso es interesante, porque, es decir, primero, pues tendríamos que partir del concepto de pobreza, ¿no? Que ya era un poquito de lo que estábamos hablando antes del programa. Si la pobreza es algo que existe tal cual o si depende de ciertas construcciones sociales. Obviamente en nuestro país y todavía más con el Coneval, que lleva a cabo un modelo de estudio multidimensional que ya se explicará en su momento, es decir, donde toma muchísimas variantes, digamos, o podríamos decirlo así, ser pobre en México es más sencillo que ser pobre en otros países. ¿A qué quiero llegar con esto? A que a las personas que viven en nuestro país que son consideradas pobres, o muchas de esas personas no serían consideradas pobres en otros países. Y que si en otros países se utilizara el mismo modelo de medición de la pobreza que se ocupa en México, pues estos países tendrían mayores índices de pobreza. Entonces, pues, ¿qué significa la pobreza, Jiménez? Eso es muy importante, ¿no? Es como la columna vertebral del tema. Y ya bien, como dices, lo hablábamos antes y me preguntaste, ¿no? Que si la pobreza es una construcción social. Y yo te dije que en parte sí, porque le estás poniendo el nombre a algo que sabes que no vas a alcanzar un nivel socioeconómico, cultural, educativo, porque siempre va a haber una limitante. Entonces, sí, la pobreza es una construcción social, pero poniéndole nombre a la carencia de algo. Porque incluso muchas veces no se romantiza, soy pobre en el amor, porque careces de algo. Así es. Soy pobre en ideas, porque careces de las ideas. Entonces, la pobreza viene de carecer de algo. No sé su cuestión epistemológica, pero es la carencia de algo. Y en esta cuestión estamos hablando de carencia económica, de salud, de educación, porque la pobreza no únicamente es en cuestión de ingresos, sino también, pues, abarca estas tres líneas que habla el índice de desarrollo humano, que ya tocaremos más adelante, pero sí vamos a abordar esta cuestión. Yo personalmente no considero que la pobreza sea una construcción social porque siempre se le va, como dices, siempre se le va a considerar pobre a alguien que tenga menos que otra persona. Claro, obviamente la pobreza económica, que es lo que mide el Coneval, va a ser delimitada por el Coneval, ¿no? Y cada país va a tener sus propias mediciones de pobreza. Sin embargo, yo te aseguro que un homeless aquí en México va a ser homeless y por lo tanto va a ser pobre en cualquier otro país del mundo. Entonces, si bien hay ciertos estratos de la sociedad, ciertas personas que no podrían considerarse pobres en todos los países del mundo, hay una gran cantidad de población que aquí en China y en tu chingada madre van a ser pobres. Pues entonces, no creo que sea Acabo de captar. Si Andrés Manuel me da la razón, ya no necesito nada más. Ya antes de irnos a la pausa, pues simplemente decir que obviamente en este programa hablaremos únicamente de cómo está la pobreza en este gobierno. Sin embargo, pues también creo que es importante dejar muy en claro que
la Cuarta Transformación no recibió un país en buenas condiciones, no recibió un país con bajos niveles de pobreza, obviamente recibió un país también con mucha incompetencia heredada dentro de la burocracia, es decir, los programas sociales y todas estas políticas que ya discutiremos si son buenas o malas, pues también tienen esta incompetencia heredada de gobiernos anteriores. Entonces, dejando claro esto, y dejando en claro que tampoco estamos diciendo que los gobiernos anteriores hicieron bien las cosas, para que no venga el típico pendejo de, no mames, güey, ¿y por qué no dijiste nada, güey, cuando estaba Peña? No es así. Consideramos que gobiernos anteriores no hicieron nada, no hicieron bien su trabajo. Ahora les toca que se les mida y que se les critique a Andrés Manuel y a la Cuarta Transformación en específico. Vamos a la primera pausa y ya entraremos más a fondo a este último reporte, este último estudio del Coneval para ver en qué hemos mejorado, si es que hemos mejorado, en qué hemos empeorado, cómo está la situación de la pobreza en México. Regresamos. Ya ando como ya. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo. Todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. Un programa dedicado a las mujeres, donde podrán ser escuchadas. Contaremos con invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Oh my God. Porque si no hablas de ti, ¿quién? Hola, soy Antonio Alaro y te recuerdo que todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana tenemos una cita para tomarnos un rico cafecito y disfrutar de nuestra charla en confianza. Una charla acá entre nos. Con expertos en coaching, liderazgo, desarrollo personal y más. Te esperamos aquí en proyectoradiomx.com. ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí, en tu programa Rollos de Pareja, hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales en www.proyectoradiomx.com y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Y regresamos, estamos de vuelta en Metropolitana. ¿Te gustó esa canción? Sí, ¿o qué? bacán. Estamos de regreso para adentrarnos en este último estudio del Coneval sobre la pobreza en nuestro país. Y antes de entrar completamente en materia, pues creo que es importante recalcar que tanto el Coneval como el INEGI en su encuesta nacional de ingresos y gastos considera como factores determinantes para medir la pobreza tanto el bienestar económico como los derechos sociales y también el contexto territorial. Esto es muy importante porque no es una encuesta y no es un estudio realizado bajo los mismos márgenes en todo el país. Es decir, no se considera lo mismo, las mismas circunstancias en la Ciudad de México que en Oaxaca y que en Guerrero y que en el resto de los estados del país.
Saludos a querido Ricardo Anaya. Y basados en esta encuesta, lo que arroja esta encuesta nacional de ingresos y gastos, nos dice que de 2018 al 2020 hay aproximadamente 3.8 millones de nuevos pobres en nuestro país, lo cual, Jimena, pues, como ya lo habíamos platicado, es muchísimo menor a las expectativas que se tenían. Por ejemplo, la CEPAL esperaba de 9 hasta 10 millones de nuevos pobres con esto de la pandemia y con la crisis económica que trajo, pero es decir, no ha sido un incremento tan fuerte, pero sí ha incrementado. Y alarmante porque desafortunadamente 7 de 10 pobres o que de personas que se encuentran en pobreza difícilmente van a poder salir de la pobreza en la que se encuentran. Y este dato no me lo inventé yo. Gracias a mi clase lo entendí. Shout out al profesor o profesora. Y es alarmante porque parecen pocos, pero en realidad son muchos. Porque de por sí el 49 y tanto % del país se encuentra en pobreza. Ahora sumémosle a los nuevos pobres que, pues sí, si bien se debe en gran medida a la pandemia, también se debe en gran medida a la ineptitud de y de los demás gobiernos que no han sabido gestionar ni crear proyectos donde de verdad se hable de un bienestar social. Así es. Y aquí, pues también hay un asunto importante, como que se habla mucho de cómo disminuir la riqueza o la pobreza, pero no se habla de cómo generar riqueza. Y digo, no sé cómo lo veas tú, Jimé, pero yo creo que sin crecimiento económico, que sin trabajo, que sin crear nuevos y buenos trabajos, pues la pobreza no va a disminuir. Y si se siguen enriqueciendo los de las altas esferas políticas, y no solo políticas, sino empresariales y las élites del país, si solo buscan enriquecerse como lo han hecho a través de todos los pues no solo los sexenios, sino a lo largo de la historia del país, esto no va a cambiar. O sea, un estado de bienestar se escucha muy bonito, en donde pues al presidente le encanta utilizar esta palabra, aparte de la palabra corrupción, le encanta hablar también de bienestar. Y hay que entender que el bienestar, según el Índice de Desarrollo Humano, habla de salud, educación y riqueza. Nos vamos a enfocar en riqueza, pero al final engloba todos los sectores. Claro. Y pues sí, en realidad no hay como un proyecto tal cual de generación de riqueza. De generación de riqueza y de romper con este pacto elitista que hay en el país para repartir lo justo. No me quiero escuchar comunista ni socialista. No, para nada. Pero en realidad es eso, es repartir lo justo a quien por siglos se han visto sesgados. Y qué bueno que este estudio que se hizo viene por secciones, porque muchas veces el sesgo se centrifica únicamente en las metrópolis y no hablamos de Oaxaca, no hablamos de Chiapas, de los estados en donde evidentemente la pobreza es mayor. Sí, y digo, tendremos tiempo para también mencionar los datos específicos de la Ciudad de México, que es pues la entidad en la que vivimos, pero sí, también le doy esa misma importancia de considerar otras entidades federativas. Este reporte de la Coneval considera 6 carencias sociales para realizar su medición. Está el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. De estos 6, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues sale mal en 3 y más o menos bien, o la libra en otros 3. Seguridad social, el espacio de la vivienda y los servicios de vivienda están bien, pero por otro lado la salud, o más bien el acceso a los servicios de salud, el rezago educativo y el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad
también pues estamos bastante mal. Y aquí creo que habría que darle cierta importancia al tema de la alimentación, Jimé, porque yo recuerdo a mi papá contarme hace mucho tiempo. Mi papá viene de un pueblo bastante pobre y me decía que para alguien que no se alimenta bien, que no tiene ese acceso a una buena alimentación, pues es muy difícil pues que pueda optar por una mejor vida o por buenos estudios. Entonces, ahorita tú decías, muchas de estas personas pobres seguramente se van a quedar ahí, ya es donde hablamos de la movilidad social, que no tiene mucho que ver o no tiene tanto que ver con la meritocracia, que ya en algún momento hablaremos sobre ese tema, pero es decir, si existe un rezago alimenticio, pues no podemos esperar mucho de que la gente pobre logre escalar pues, la escalera social, ¿no? Y pues sí, en realidad creo que cuando tienes ese motor fundamental en tu cuerpo, que es el alimento, fluyes más en tu día a día. Sí. Y muchas veces es por lo que las personas únicamente trabajan, por tener no alimento para los que trabajan, sino para aquellos que no pueden buscar su alimento. ¿Quiénes son? Los hijos, las hijas, los pequeños o las personas de la tercera edad que se encuentran también en esa núcleos familiares. En 2010 había 52 millones de pobres. 2010. Y de esos 52, 28 millones, o sea, prácticamente la mitad, tenían problemas para acceder a la alimentación. Entonces, en realidad, si ahora lo convertimos a los 3 punto y tantos millones que incrementaron en este periodo de pandemia, más de la mitad de la población en pobreza va a encontrar aún más difícil acceder a algo tan básico como es la alimentación. Al 22.5, es decir, no fue tanto, fue un 0.3%, 0.30%, pero pues aún así sigue siendo bastante preocupante. Antes de pasar al asunto de los servicios de salud y de todo lo que tiene que ver con la pandemia, simplemente para dejar en claro el dato de que en pobreza extrema, hablando de pobreza extrema, pasamos de un 7 a un 8.5% de la población mexicana en esta calidad, en pobreza extrema. Es decir, tenemos a 2.1 millones de mexicanos más en pobreza extrema para darnos un total de 10.8 millones de mexicanos en pobreza extrema. Si esto no les produce escozor, si esto no les produce desacuerdo o molestia con esta administración, así es, vayan a chingar en pocas palabras. Ahora, Churri, pasemos a los datos de los servicios de salud. Y primero, hablando sobre la pandemia, tú tenías o estudiando el índice de desarrollo social humano, pues hay datos como muy específicos de la pandemia, ¿no? De lo que generó la pandemia en nuestro país. Y en realidad, pese a que vemos catastrófica la situación de la pandemia en el sector salud, que ya les mencionaré por qué lo vemos catastrófico, sí quisiera mencionar que en el 2018 había 0.98 camas por cada 1,000 habitantes. Ajá. Esto quiere decir que había 837 camas de cuidados intensivos y 15,000 camas en hospitales normales. O sea, y esto nos estaba poniendo internacionalmente por encima de países desarrollados. Esto no es un dato que yo me lo estoy inventando, lo pueden encontrar en el índice de desarrollo humano. Y en realidad aquí es cuando te cuestionas. Entonces, si entramos estructuralmente con mobiliario y con cuestiones humanas, porque también hay mucho personal médico y de la salud en México, ¿por qué cuesta tanto trabajo hoy en día encontrar una cama de cuidados intensivos por COVID-19? Aquí es porque hay un sesgo centrificado. La mayor parte de las camas de cuidados intensivos y
camas normales en los hospitales únicamente está en Ciudad de México, Nuevo León Y Guadalajara. y Guadalajara. Y Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo casi no tienen camas de cuidados intensivos. ¿Qué está pasando ahora? Otra vez está habilitando el centro Banamex o... el de convenciones, ¿no? El de convenciones en Santa Fe, porque tenemos la infraestructura para realizarlo. ¿Por qué? Porque siempre se le pone mayor... mayor importancia. Mayor ¿no? importancia a donde hay obviamente mayor población. Donde hay dinero. Donde hay dinero y donde la forma de manejar y de crear resultados pues puede ser casi de forma automática. Cierto. Y eso influye mucho también por los ingresos que reciben por parte de pues del mismo gobierno, de la misma sociedad civil y de la iniciativa privada. Y de la iniciativa privada. Entonces, si bien estamos a inicios del gobierno de Obrador con una capacidad hospitalaria adecuada, cuando queremos entrar y ya vemos que es el derecho a ambiente y que vemos que el seguro popular se vino abajo, claro. En realidad sí tenemos una estructura de salud adecuada para atender emergencias sanitarias, pero no tenemos la infraestructura que apoye al sistema de salud. Es decir, pero esto es bastante preocupante, Jimé, porque si los datos de este índice nos dicen que estamos por arriba o en buenos estándares, eso quiere decir que tenemos muchísimas, pero de a madres, de condiciones en las ciudades importantes. Imagínate, para ponernos en esos estándares, ¿cómo están los estados que no tienen o que no tienen tanto? Es decir, no tienen nada. Porque en especial de estas 837 camas de cuidados intensivos, 500 hay en la Ciudad de México y el restante están divididos en los distintos estados. O sea, hay un 70% más o menos en la Ciudad de México. El 70%. Digo, obviamente también tiene que ver con un asunto de población, ¿no? De cuánta gente vive acá. Pero aún así... Pero es el 70%. Dentro de la misma sociedad hay una división impresionante de quién puede acceder a este estado de bienestar del que tanto habla el presidente. Así es. Y aquí también tiene mucho que ver, ahora entrando otra vez a este estudio del Coneval, que en cuanto al acceso de los servicios de salud, obviamente públicos, pasamos de un 16.2% de la población que no los tenía a un 28.2%. Es decir, cayeron 12 puntos en ese rubro y es increíble y es perturbador y es decepcionante y es encabronante. ¿Por qué? Porque esto tiene una explicación o una de tantas explicaciones, que es el haber eliminado el Seguro Popular para entrar con el INSABI, cuando el INSABI ni siquiera estaba bien diseñado en su momento y sigue sin estar bien diseñado. ¿Esto qué nos trajo, Jimé? Que 16 millones de mexicanas y mexicanos no cuentan con servicios de salud pública. Y esto es decir, si en cualquier otra situación, digamos, normal, sería preocupante y sería para poner las alarmas, te pregunto, ¿cómo nos debería hacer sentir cuando vivimos una chingada pandemia? O sea, no hay por dónde verle un lado un poquito más amable, sobre todo considerando, digo, no sé si tú tendrás una idea diferente, una opinión diferente, pero yo creo que la pandemia en esta encuesta, en este estudio, no jugó o no ha jugado un papel tan importante. Te voy a decir por qué. Repito, este estudio va desde el 2018, donde no había pandemia, es decir, 2018, luego 2019, donde no había pandemia, y luego el 2020 hasta noviembre. Sabemos que no había pandemia, más bien sabemos que hay pandemia desde marzo. Estos resultados pudieron haber sido mejores. Marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre.
el gobierno tuvo 8 meses para cambiar estrategia, para rectificar o para mejorar su estrategia en cuanto a salud y no lo hizo. Y aquí, es decir, hay de dos cosas. O no ha jugado un papel tan importante la pandemia, y para los que piensen que sí la ha jugado, entonces, ¿por qué el gobierno no hizo algo a tiempo? No sé, ¿tú qué opinas? En realidad, y me regreso al índice de desarrollo humano, en 2018 nos encontrábamos en el lugar 76 de 188 países. En 2020 nos encontramos en el lugar 76 de 188 países. Estamos igual. En realidad, la pandemia no ha jugado un papel importante en cuanto a si estamos menos peor que hace 3 años. O mucho peor. O mucho peor. En realidad estamos en un estado de equilibrio, así se le conoce en administración y en macroeconomía, en las reglas estas. En realidad estamos en un estado de equilibrio y esto a mí me preocupa más porque siempre o incrementa o viene un declive impresionante. Claro. El aumento sería obviamente mayor pobreza, menor bienestar y pues irnos hacia abajo significaría que estamos mejorando aunque sea un poco. En realidad estamos en el limbo entre que podemos subir un poco o podemos bajar. Y es curioso porque a inicios del año pasado habíamos tenido un incremento en el Producto Interno Bruto. Poco y por cuestiones que ni siquiera corresponden a México, sino por una cuestión globalizada en donde pues todos los mercados de todos los países se vieron incrementados también por el petróleo y por factores que AMLO cree que gracias a él se pudieron incrementar y disminuir por ende el precio de la gasolina. En realidad creo que el presidente no entiende nada de economía, así como muchas personas no entendemos mucho de economía, pero... Sí, nada más que yo no soy presidente. Exactamente. Y él tiene asesores y asesoras y expertos y expertas en el tema. Entonces, si esto nos está demostrando, porque yo era de la idea en que la pandemia había sacado a relucir las deficiencias que había y que hay en el país. Y me estoy dando cuenta que no, que en realidad se mantienen. O sea, no, el país, hablando en índice de desarrollo humano, no ha aumentado ni disminuido. Y es curioso porque México se encuentra catalogado como un país de desarrollo humano alto. Y obviamente se entiende, si comparamos a México, a lo mejor con Zimbabue. Nigeria, es evidente la diferencia para bien, ¿no? Y es curioso porque si comparas el sistema de salud de la Ciudad de México al de Nueva York, el sistema de salud de México es mejor que el de Nueva York, pero allá pueden responder de forma eficaz. Y aún así, fíjate que en Nueva York hubo lo que en México no se vio, que fue desabasto de camas, cuerpos en las calles y pues caos en general. En México nunca vimos eso, afortunadamente nunca se vivió. Sí hubo casos, evidentemente, en donde pues sí sonaba en las noticias que no podían atender a cierta persona o que había fallecido en la calle, pero nunca llegamos a tal punto catatónico en donde la gente estaba muriendo en las calles. No vimos un panorama como en Lima, que la gente ni siquiera tenía pero dónde caerse muerta. Entonces, si estamos en una situación en donde ni subimos ni bajamos, ¿hacia dónde vamos en realidad? ¿Sabes? ¿Hacia dónde vamos estructuralmente como país? Y esto viene de mucho tiempo atrás. O sea, en realidad este movimiento o pocos movimientos que ha habido, en realidad no han sido tan significativos. Sí se ha visto obviamente económicamente muy golpeado el país, pero es por la mala administración de los gobiernos, es por no saber las políticas públicas, cómo implementarlas. Es por esta parte de las élites, de los gobiernos, de los empresarios, en donde únicamente ellos se enriquecen. Aquí yo pues sí, digo, estoy sacado de onda con este tipo de datos porque obviamente pues se podría decir que chocan con lo que nos dice el Coneval. Sin embargo, pues aquí el aspecto que hay que tener en cuenta es que, y como ya se había dicho, hay suficiente material, suficiente infraestructura. Sin embargo, ¿cuántas personas pueden acceder a este tipo de servicios? Repito,
16 millones de mexicanas y de mexicanos no pueden acceder a este tipo de servicios. Entonces, eso ya lo hace preocupante. Ahora, dejando atrás este tema de la salud, regresemos a la pobreza en general, hablando sobre los programas sociales, Jimmy. Así, a bote pronto, ¿cuál es tu primera impresión sobre los programas sociales? ¿Crees que han dado buenos resultados? ¿Crees que están bien diseñados? ¿Crees que están focalizados en ciertos sectores vulnerables? Pues creo que la idea de los programas sociales era muy buena, que en realidad la esencia de los programas sociales que se intentaron implementar eran bastante nobles, sí. Pero regresamos a la palabra mágica del presidente. Están sumamente corruptos y están sumamente, los utilizan para cuestiones políticas, para cuestiones electorales, para cuestión de populismo. Y muy pocas personas pueden acceder realmente con la eficacia y la eficiencia de estos programas sociales. Ya lo habíamos platicado y les voy a poner un ejemplo, ya no de un programa social que esté implementado en el país. Uno muy básico y muy noble también que surgió en la UAM, que fue a raíz de la pandemia y como las clases iban a ser en línea, tú podías solicitar si te encontrabas sin celular, sin tableta y sin computadora y sin acceso a internet, este apoyo que la UAM brindaba, que era darte una tableta con tantos megas de internet. Así es. ¿Qué pasó? Que los que tienen tableta o teléfono o computadora se metieron a este programa y muchas personas necesitadas, muchos alumnos y alumnas necesitadas se quedaron sin este apoyo. Porque muchos otros que no estaban necesitados, porque los que sí no lo necesitaban, exactamente. Y lo mismo ocurre. Yo siempre digo que las universidades son el reflejo de la sociedad. Y creo que no me equivoco en muchos aspectos, porque lo que se refleja porque de verdad la vida universitaria te encuentras de todo, desde los que tienen ya una empresa, desde los que tienen un trabajo estable, los que nada más estudian, que digo ya es suficiente, y muchas facetas. Por eso a mí me encanta como que la universidad pública te abre una visión pluricultural, universal. Y cuando te das cuenta que lo mismo que está pasando en las universidades es el reflejo que hay en la sociedad, te das cuenta que también, y es triste, ¿no? Porque no avanza el país, no avanza incluso por su misma gente, por la misma sociedad. Y dos, si tenemos un gobierno que no sabe hacer las cosas, pues entonces tenemos dos factores o dos variantes que no van a ser un resultado óptimo. Así es, y tener en cuenta y dejar muy en claro que obviamente los programas sociales son obviamente buenos y necesarios, obviamente ayudan a los beneficiarios, sin embargo está ya muy bien comprobado que no son parte de una política social que busque o que pueda disminuir la pobreza en México. Y aquí hay algo que también sale mucho a relucir. Andrés Manuel López Obrador optó en sus programas sociales por buscar una generalización en los beneficiarios y no una focalización. ¿A qué me refiero? A que sí, que se les dé a todos, pero en lugar de los que tienen dinero, ¿por qué recibirían un apoyo social en lugar de focalizarlo a la gente que de verdad no tiene nada? Y esto está perfectamente cuantificado porque según los datos, el 50% de la gente más rica de nuestro país incrementaron sus ingresos gracias a los programas sociales. Está registrado que este porcentaje de la población más rica de nuestro país han obtenido en estos 2 años 3.5 veces más apoyos que en administraciones anteriores, mientras que el 10% más pobre de nuestro país no ha podido ver incrementados sus ingresos. Inclusive está cuantificado que el 14% o que este decil más bajo ha obtenido 14% menos apoyos con la administración de Andrés Manuel. Y también algo que hay que dejar muy claro, porque se habla, Jimena, y lo sabemos,
que parte de la oposición pues dice, no, pues es que este gobierno entrega dinero a lo pendejo y es solamente regalar dinero, ¿no? Pero no, ya está también comprobado que el gobierno mexicano podría regalar más dinero y más en una situación de crisis como la que vivimos, pero no lo hace. Y considerando, y esto es peor, considerando otra vez este discurso de por el bien de todos, primero los pobres. Es demagogia, es incompetencia, son buenas ideas llevadas mal, o ¿qué está pasando entonces? Pues es el discurso populista de Es simple Obrador demagogia, y de muchos otros políticos, Yo y no creo que solo sí. de México, sino de América Latina, y pues de los que ocupan el populismo para sus intereses. Sí, yo también creo eso. ¿Por qué? Porque no se han visto buenos resultados ni siquiera empezando los programas sociales. Es decir, no es como que hayan sido buenas ideas mal implementadas con el tiempo ni nada de esto. O sea, es o fue el discurso obradorista pura y simple demagogia, a pesar de tener las mejores intenciones del mundo. Vamos a la segunda y última pausa para regresar con nuestras conclusiones sobre este informe del Coneval y sobre la pobreza en nuestro país. Regresamos. Advertiste, o tal vez te ignoré. ¿Cómo salvar al mundo sin una buena canción? El tren nunca salió, Londres se nubló, la granja se quemó y el cordero murió. La luz no regresó, Arkansas se cegó y todo eso pasó. El fin del rock and roll. A su reina mientras bailaba su vals. En un revistero guardo toda tu tempestad. Fueron los 80, fueron los 90. El auto se frenó sin señales de Dios. El whisky derramó, el diablo me llamó y todo eso pasó. Mentira, el fin del rock and roll. Y regresamos. En el que digo, como ya se mencionó, la cantidad de gente pobre en nuestro país creció del 41.9 al 43.9.
y la pobreza extrema de 7% a 8.5%. También interesante decir, Jimena, que la gente que es considerada no pobre y no vulnerable, es decir, los que están clase media alta y alta, pasó del 23.7 al 23.5, es decir, esta obviamente pues sí se vio disminuida en estos 2 años. ¿Cuál sería tu conclusión sobre tanto sobre el estudio del Coneval como de la situación de la pobreza en nuestro país? Pues mira, creo que en realidad podrá haber políticas públicas que traten de abarcar más hacia el exterior o que traten de ver más hacia los intereses dentro del mismo país, como lo son las políticas neoliberales en donde se trataba de industrializar y comercializar todo por parte de Estados Unidos y por parte de países desarrollados económicamente, que está bien, no está mal aceptar recursos y comprar, vender, o sea, al final de cuentas es un mundo globalizado. O endeudarse. Endeudarse, y en realidad tenemos miles de billones de pesos, de dólares en deuda externa. Pero más allá de eso, y ahora si nos centralizamos, por ejemplo, que Obrador no quería salir tanto al exterior y únicamente focalizarse en la riqueza del país, al final de cuentas, ninguna política, tanto neoliberal ni populista ahora de la 4T, ha funcionado en realidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, únicamente, y lo voy a seguir repitiendo, la élite de nuestro país es la única que se ve beneficiada a raíz de los que menos tienen y a raíz del trabajo de todos los días de todas las personas de México, y no solo de México, sino también de los mexicanos que viven en el extranjero y que envían los recursos y las remesas hacia el país, porque también de ahí se pierde muchísimo y se enriquecen muchos otros. Entonces no hay ninguna política pública ideal para evitar que crezca, ya ni siquiera que disminuya, sino para evitar que crezca la pobreza en nuestro país. Si bien a lo mejor nos encontramos en estos indicadores del desarrollo humano y de bienestar dentro de menos de la mitad de los peores, al final de cuentas creo que es lo que nosotros sentimos como sociedad. Sí. Y lo que percibimos, porque lo que percibimos es un gobierno ineficiente, pero no solamente también los sexenios anteriores, y no solamente ha sido el PRI, no solo ha sido el PAN, no solo ha sido el PRD, son estas pequeñas cúpulas de poder que se siguen enriqueciendo y que en realidad no tratan de dar lo justo a los demás. Entonces, creo que como sociedad nos queda mínimo ser un poco empáticos entre nosotros, ayudarnos. Creo que la sociedad mexicana hemos demostrado que no necesitamos de ninguna institución para organizarnos y levantar destrozos dentro de las ciudades. Al final de cuentas creo que se les olvida que nosotros tenemos un poder bastante grande, que es elegir o no elegir y pedir rendición de cuentas. Hablar. Y es muy importante esto de exigir la rendición de cuentas. Afortunadamente hay un fallo que podemos exigir nosotros en qué se está gastando. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no nos interesa. Estamos conformes con lo que tenemos, porque en realidad no nos volteamos a ver, o sea, no miramos abajo, únicamente estamos viendo lo que nos interesa en realidad. Si podemos ayudar a alguien, hay que hacerlo, pero hay que dejar el egoísmo, hay que unirnos como sociedad, porque al final de cuentas, pues nosotros somos el motor del país, no el gobierno, no hay que deberle nada al gobierno. El gobierno los anteriores y los que vienen nos deben muchísimo a la sociedad. Ay, pues ¿qué podemos decir de este análisis, de este estudio? Creo que estaremos de acuerdo en que en cuanto a la reducción de la pobreza en nuestro país, pues Morena y la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, pues nos han fallado, nos han quedado bastante mal, se están quedando bastante cortos y bueno, pues lo único que podemos esperar es que en estos 2 años y medio, poco menos de 3 años que les quedan, pues que analicen sus políticas y que vean en qué están fallando, en qué nos están fallando, porque como ya lo mencioné antes, esta encuesta llega a noviembre del año pasado, es decir, todavía faltan al menos 2 olas de COVID-19
que habría que analizar. Entonces, pues, si consideramos que la pandemia tuvo mucho que ver en estos índices de pobreza, pues entonces hay que agarrarnos y que se agarre el gobierno porque se viene lo peor. Y bueno, quisiera dedicar estos últimos minutitos del programa del día de hoy para dedicarle unas palabras a mi querida hermana Jimena Roche, que el día jueves es su cumpleaños número 26. Jimena, pues, digo, sabes lo que significas para mí, sabes cuánto agradezco el hecho de que te hayas unido a este proyecto. Lo reviviste prácticamente y le diste un nuevo aire. Sabes que te adoro, que te quiero muchísimo, que te respeto y que te admiro, y pues que espero que estos 26 años que vas a cumplir sean solamente una tercera parte de todo lo que te espera, de todo lo que vas a lograr, de todo para lo que estás hecha, y pues que el sabadito nos pongamos la peda que nos merecemos. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, no voy a llorar porque estamos al aire, pero tú también sabes que creo que de la pandemia tú has sido lo mejor que has salido. ¿Por qué? Porque nos empezamos a hablar desde hace un año prácticamente y ahora de verdad te quiero como un hermano, y pues cumplir estos 26 a tu lado significa mucho. Has demostrado la palabra amigo y eso implica muchas cosas, mucha responsabilidad también, y muchas gracias, Alan, por este espacio. Estoy muy contenta de tener este proyecto contigo. Y pues ya saben que si me quieren regalar algo... Ahí voy a dejar mi lista en Miniso, ¿verdad? Está mi mesa de regalos. O les dejo mi número de cuenta para que me hagan un depósito con unos cuantos ceros atrás del 1. y no, de ¿Cuál verdad, sería tu regalo ideal de cumpleaños? Así, lo que más quisieras para estos 26 años viviendo en 2020. salir sin cubrebocas ya porque no haya pandemia, de verdad. No saben lo mucho que se atesora la salud. Sí. Porque me preguntaban también, ¿qué quisieras que te regalaran de cumpleaños? Y yo nada, o sea, mientras mi gente esté sana, creo que la salud y la familia ha cobrado un significado diferente, no para todas las personas, pero Claro. afortunadamente yo me encuentro en una situación privilegiada en donde mi familia está sana, mis amigos están sanos y la gente que conozco podrá estar contagiada a lo mejor, pero son pocas las personas que quiero que se han ido. Sí me duele porque ha sido un año bastante complicado, he perdido amigos, ya voy a llorar, pero en realidad es eso, o sea, la salud se atesora demasiado y mientras yo tenga, diría Leonardo DiCaprio en Titanic, aire en mis pulmones para respirar, creo que soy afortunada. Y mientras mi gente tenga aire en sus pulmones para respirar, soy la más afortunada por tenerlos. Muchas gracias. Y bueno. Ay, mira, qué bueno que me dices eso porque yo ya tenía por ahí un regalo bien caro, pero pues Pero ya pues si me entonces lo voy a quieres regalar. dar, No, digo, pues mira, igual, ya me tienes a mí, espérense, güey. a todas mis velitas que me están No. viendo, me merezco que me apantallen con unos buenos regalos. Las velitas son los admiradores o guión galanes que por ahí, O guión ganado. o guión ganado que está tras mis huesitos. No tengan velitas, eso no se hace, sean monógamos y no tengan sexo. Jimena, muchísimas gracias por estar conmigo. Te quiero, corazón. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más en Metropolítica. Nos seguiremos escuchando. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Se lo acabaron todo? Hasta aquí ha llegado Metropolítica. No fue albur, no sean así. El análisis que nadie pidió. Ya sé que no aplauden aquí. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche. Solo aquí En Proyecto Radio MX, con sentido social. Se acabaron los privilegios. La programación de hoy ha terminado, pero
te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda, Proyecto Radio MX con sentido social.